Bienvenidas, queridas amigos y amigos de bienvenidosvenezolanos.com, Bienvenidos Venezolanos TV, que es una plataforma que estamos desarrollando para y a nuestros compatriotas que padecen esa terrible pesadilla perpetrada por la narcodictadura en Venezuela. Sobre un tema y con una persona muy singular. El tema, la Fuerza Aérea Venezolana. Esa Fuerza Aérea que ha empeñado en disminuir. Y para hablar de la Fuerza Aérea Venezolana y de todo lo que tiene que ver con nuestra aviación militar, especial muy emblemática, la mayor Rainel Martínez Mujica. Una de las cosas buenas que tiene, mujer muy hermosa, es que ella fue la segunda en méritos en su promoción. Y en estos tiempos eso siempre ha sido de importancia especial, porque resulta que en el marco de las Fuerzas Armadas controladas por la narcodictadura, importante, los que ocupan los cargos más importantes en las Fuerzas Armadas no son los que han hecho méritos en la práctica y en la academia, son más dóciles, más adyectos, más subordinados a la dictadura. Bueno, vamos a hablar con Rainel Martínez. Ella su carrera en la Academia Militar con mucho brillo, después ella hizo posgrados, especializaciones en Estados Unidos, en cuestiones que tienen que ver con la aviación militar, pero también con la gerencia y la administración. Bienvenida, querida Rainel. Qué grato. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme la oportunidad de estar en sus cámaras y con su audiencia. Para mí es un verdadero honor también, y una bendición. Mira, una de las cosas que a nosotros nos gusta es que los venezolanos, que necesitamos todos aumentar nuestra autoestima en este momento, es muy importante mostrarle a los venezolanos la gente útil y la gente exitosa como tú. Dinos, ¿cómo fue tu carrera militar? Bueno, yo voy a empezar por decirle que mi papá y mi mamá no querían que fuera militar. Estamos hablando de 1985, las mujeres en las Fuerzas Armadas éramos muy pocas, realmente habían solamente 10 promociones que habían entrado, la mía fue. Y de ahí se cerró la oportunidad de que las mujeres estuviésemos en las Fuerzas Armadas. Fue un proyecto piloto y como proyecto piloto tuvo un evaluación necesario, o que estimaron que no era necesario que siguiéramos las mujeres. Tuve la ocasión de ser la última promoción graduada en la Escuela de Aviación. En 1985 ingresé, apenas tenía 16 años en aquel momento. Mi papá y mi mamá tuvieron que hacer un permiso para entrar en la Escuela de Aviación Militar, pero siempre fui muy terca en lo que yo quería hacer. Y mi papá, mi primer decirlo así, era un libro. No era una persona que era el prototipo de lo que se podía llamar la mujer. Entré a la Escuela de Aviación Militar y el primer apodo que me puso uno de los coroneles era que yo era un pollito, porque yo en aquel momento era la más chiquitica de mi grupo. Sí. Y pues la más chiquitica, la de menos edad, fue la promoción, soy la más joven. Y la gente pensaba que por supuesto no me iba a graduar, que yo no tenía los elementos suficientes de fortaleza física ni espiritual como para hacerlo. Sin embargo, venía de haber estado en una escuela donde me gradué número 1 dentro del bachillerato por 19 puntos, lo que me hizo que la Escuela de Aviación Militar académicamente no fuera difícil, pero las exigencias sí lo eran, sobre todo con una persona de corta estatura y no de una masa corporal pequeña. Verdaderamente difícil aguantar los trotes, aguantar lo que realmente era la exigencia militar. Sin embargo, lo que más me gustó y me saqué militar son dos cosas. Primero, la disciplina y lo que es la obediencia. Pero no es una obediencia ciega, es una obediencia a la ley y a lo que es el deber ser. Claro. Entonces, viniendo de una familia donde... Eso es muy importante, es muy importante, Rainel, que los militares nuestros educados en la democracia civil entendieron que su obediencia era la Constitución y a un hombre. Que los hombres pasan, pero las Fuerzas Armadas permanecen. Y eso me hizo enamorarme de lo que era intentaba la vida castrense dentro de cualquier república, porque no solamente es la República de Venezuela, lo que es la militar, en el entendido de lo que debe de hacer un militar para que su nación crezca, para que su nación se fortalezca. Y lo entendí desde muy pequeña, desde que entré a la Escuela de Aviación Militar, empecé con el área de periodismo, cosa que me gustaba escribir desde que... Bueno, y bueno, hice la primera revista de la Escuela de Aviación Militar, se llamaba en aquel momento Escubión, 10 revistas, y me empezaron a llamar Luis Salén. Luis Salén era el llamado que decían justamente, porque bueno, era... Y eso me hizo entender... Hay que recordarle a la gente de las nuevas generaciones que Luis Salén era la novia de Superman. Y era periodista. Sí, como no podía ser Superman, entonces era la buena novia de Superman. La Escuela de Aviación Militar siempre estuve... primero por el área académica, que como le dije tampoco fue algo complicado porque tenía una buena base. ¿Y tú te graduaste entonces en 1989? 1989, me gradué en 1989. ¿Y cuál fue tu primer destino, Reina?
Mi primer destino fue sanidad aeronáutica. Cuando me gradué en la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Venezolana, pasaba de estar en Base Sucre, en un edificio en ruina, y nos dieron una... La base de Base Sucre. Sucre es la que está en Maracay, en el sector de Boca del Río. Ah, ok. Cuando... La de la Carlota es Miranda, creo. Miranda, correcto. Entonces, estaba en la sanidad aeronáutica, estaba ya en ruina, y se crea el Hospital Militar de Maracay. Okay. En el Hospital Militar de Maracay, en la parte de aeronáutica, que en aquel momento fue el primer servicio de sanidad aeronáutica de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, cámara hiperbárica. Primera vez que los pilotos podían hacer un entrenamiento hiperbárico en una cámara hecha y traída en Venezuela. Sillas de eyección, empezó el entrenamiento aeronáutico y el manejo de lo que era la sanidad aeronáutica, que no es cualquier tipo de sanidad. También me dio a mí una visión distinta, tuve muy grandes oficiales graduados en los Estados Unidos que nos daban una visión distinta. ¿Buen recuerdo? ¿Puedes mencionar algunos? Sí, tengo el coronel Otto Rivara, el coronel graduado en Estados Unidos en el área de sanidad aeronáutica y era el encargado de la cámara hiperbárica. Era un hombre que hablaba muchísimos idiomas. Era la diferencia entre ser un aviador cualquiera a un aviador profesional. Mira, y con el general Báez Torrealba, que sé que tú has hecho él. No, con el general Báez solamente lo vi en logística, era un oficial logístico brillante. El general Báez ha sido, como nosotros llamamos, fuera de serie. Fuera de serie, ¿por qué? Porque existen los oficiales prototipos, o los oficiales de lo que es el entendido. Y existen los oficiales brillantes, que igual como en toda profesión, pues claro, van a ver el ingeniero, claro, y el general Báez en su área logística era un visionario, sobre todo que su personalidad es una, yo lo llamo él, porque eres llanero, lo llamo Páez, llanero, ¿sí? Lo llamo Páez porque no solamente porque es llanero, sino porque el general Páez en la historia empezó desde muy abajo y llegó a ser el presidente de Venezuela por muchísimos años. Importante que se diga, sobre todo, Chávez se empeñó en destruir la imagen de Páez y Páez era un hombre que comenzó como un peón y terminó, además muy culto, sí. Comenzó como un analfabeto y terminó como un hombre muy culto. Ahora, Rainer, y eso es lo que yo veo del general Báez. El general Báez, un hombre que se cultiva en el día a día y eso es lo que yo más admiro del general Báez. Sí, es verdad. Ahora dime una cosa, ¿qué tipo de aeronaves, de aviones piloteabas? Nosotros, lamentablemente, en la Fuerza Aérea, para el momento que yo me gradué de piloto, mi promoción por ser la última, tuve la oportunidad de hacer lo que se llama la escuela en tierra, pero como ya el programa piloto había sido descartado, nos dijeron que íbamos a hacerlo como para ver si realmente funcionábamos y por decisión presidencial, que para mí fue equivocada, el resto tenía mujeres pilotos, y esa fue una de las intenciones por las cuales entramos, pero algunas decisiones y gerencias equivocadas que no llevan hacia un futuro real. Sí, el programa... esas son cosas que hay que superar necesariamente. Estuviste ahí en la sanidad aeronáutica. ¿Qué otros destinos cubriste? Bueno, mi vida en la Fuerza Aérea fue cambiar de destino. Eso me dio la oportunidad de ser un oficial también distinto, porque pasé desde el área de sanidad pasénica, tuve oportunidad de ir a la Comandancia General muy joven, y estuve como ayudante de un general, permitió en sus 5 años tener una visión distinta, porque el ayudante, así como en el caso del libertador, al jefe o al líder, indirectamente adquiere la experiencia, no la del líder, pero adquiere el punto de vista global. Yo leo muchísimo a esos generales. Y el que es inteligente y humilde y astuto, aprende mucho. Eso me permitió conocer y ver y darme cuenta que la Fuerza Aérea iba por camino equivocado. Cuando en mis momentos de teniente, lo que pasaba con el difunto Chávez, y conocer quién era, de dónde venía y cuáles eran los lineamientos a los cuales íbamos y nos estábamos dirigiendo, fue lo que me fue dando la destreza de entender de unas Fuerzas Armadas institucionales a unas Fuerzas Armadas petroleras, donde las Fuerzas Armadas iban a ser de militares a lo que son. Y era como, uno conocía que esto iba de mal en peor. Entonces me hacía reafirmar que esa convicción que ya tenía estaba sucediéndose. Y lamenté mucho, sobre todo tener que irme para quedarme en la Fuerza Aérea. Entré para y como capitán, antes de hablar de tu retiro, que fue un retiro forzado, capitán, ¿qué tareas cumpliste? Como capitán fui ayudante del comandante, del general. Primero él fue director de la Escuela de Aviación Militar, me puso mi primer reto, ser el primer administrador, mujer y oficial de la Escuela de Aviación Militar. ¿Quién era el general? El general Gil Serrameda, lo nombran comandante, director de la Escuela de Aviación Militar, y él me dice, usted tiene que ser, éramos rivales, porque el general no estaba muy seguro en que una mujer podía hacer ese trabajo. Claro. Y me
costó bastante demostrar, era muy rígido en lo que él pensaba, me costó bastante demostrarle que sí podía, y para mi sorpresa trabajamos 4, casi 5 años juntos, Entonces, pero entonces, fue complejo. en eso pasaste tu periodo de capitán. Y cuando Sí. llegas a mayor, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, vine a los Estados Unidos, tuve la oportunidad de ser el primer oficial graduado en el área de logística y control presupuestario y de gestión, con la intención de que tenía la Fuerza Aérea de pasar a un proyecto que era un proyecto piloto, donde iba a estar integrada las finanzas públicas y donde íbamos a hacer, que es lo que toda nación debe tener. Y yo eso estaba tomando como modelo el modelo norteamericano. Por eso vine para acá a hacer En esos. qué eso? ¿En qué? Lo hice en lo que llamaban la USAF. La USAF tiene, bueno, escuela, Fuerza Aérea, escuela de finanzas para sus oficiales específicos, y en esa escuela de finanzas me gradué. ¿Y esa está Soy, como le en qué dije, ciudad está esa eso escuela? está en Ok. ahí estuve durante 2 años haciendo esa maestría militar en el área específicamente de logística presupuestario, que es una asignatura poco conocida en nuestra carrera militar y sobre todo en la vida civil. Es realmente que el dinero produzca el resultado que nosotros buscamos. Sí, señor. Ahora, Rainel, dime una cosa. Salió de ti, sabiendo, y después que el país invirtió tanto en tu formación. No fue fácil. Primero, cuando regreso a los Estados Unidos, paso a que soy una chica del régimen y en contra del régimen, por supuesto. No podía estar de acuerdo con toda esa cantidad de cosas. Estoy haciendo el curso para ascenso a teniente coronel y lamentablemente pasa lo de las Torres Gemelas. En ese momento mis compañeros que venían del Perú, que la gran mayoría de mis compañeros están activos todavía, son todos golpistas en el área que fueron para el Perú, y dentro de ellos hay gente que realmente Los del hay que mirar con una 27. lupa. Nosotros los llamamos los chicos Boy, los Boy 27N. Eh, bueno, fue momentos complicados. El mando militar de la Fuerza Aérea completan los aviones en el accidente que hubo de los dos helicópteros. Y la Fuerza Aérea, que era sin oficiales en muchas áreas. Y el general Valecillo Ríos, que por supuesto era parte de una fuerza aérea que estaba entre pasarse a lo que era lo institucional a seguir a un caudillo aérea, y no teníamos oficiales de finanzas entrenados para que pudiésemos llevar lo que era la parte financiera. Entonces, en general me llama a que participe con él y que lo ayude. Y estábamos en el momento del control cambiario, un momento de cambios fuertes dentro de lo que era organizacional de la economía y de las Fuerzas Armadas. Y bueno, trabajé con él 8 meses, el general solamente duró 8 meses como era la mejor pieza del régimen. Era la mezcla entre el decir no estoy de acuerdo, pero entendido. Entonces, duró en esos 8 meses, tuve mis ideas de que si seguía o no seguía, ya sabía que seguíamos por mal camino. Los recursos empezaban a darse órdenes abusivas de que los recursos financieros tenían que darse para pagar gorra, desplazamientos y Desplazamientos obviamente políticos electorales, ¿no? políticos electorales. Entonces ya era obvio que ya las instrucciones de la presidencia, el comandante general ya no tenía casi ni voz ni voto, era ¿Quién era sencillamente el comandante general en ese momento? trató de mantenerse institucional, pero las presiones internas eran muy fuertes. ¿Y quién lo Y las sustituyó? presiones, el Que se general Cordero entregó Lara, totalmente al que gobierno, a la dictadura. sí, del general Cordero Lara, como dama no me gusta hablar primera persona y decir calificativos que quizás uno pueda no querer que las demás Bueno, personas no, digan no lo digas exactamente tú, qué no mi lo mente digas tú, piensa pero del déjame general. decirlo a mí, fue un hombre que traicionó a su uniforme, prestigio histórico de nuestras Fuerzas Armadas, a lo que se Sí. llama pues el Ejército Libertador, lo traicionó al entregarse a la dictadura. Ahora fíjate de las Fuerzas Armadas, ¿qué hiciste? Bueno, primero me tuve que ir en relación porque no quise gritar para atrás. En el momento que eso decidieron ponerlo como una norma, era más allá de lo que yo podía obedecer. No Claro, podía obedecer lo que y lo que mi familia me había dicho que no. Mi abuelo había sido guasinero, estuvo preso en Guasina dentro de los que es apellido Mujica, bueno, lo que déjame llamaban el decirle chino Mujica. para un famoso penal allá en el Orinoco, donde llevaban a los presos durante la dictadura de Marcos Pérez, unos héroes de la resistencia contra la dictadura. Perdona la interrupción, No, no se Rainer, sí. preocupe. Entonces, bueno, mi familia creció en ese, a pesar de que parte de la familia Mujica es de los Héctor Mujica del Partido Comunista. Mi abuelo Fue realmente, profesor mío. mi abuelo era de la parte de la familia, el único que de la familia no continuó en la parte de lo que era, se divorció un poco de eso hacia lo que era la Acción Democrática vieja, la Acción Democrática de la época
post caída de Marcos. Lamentablemente duró apenas un año después de la caída, pero bueno, en mi familia siguió esos valores democráticos distintos a lo que es la Sí, mira, nos democracia. quedan un poco menos de 2 minutos. Entonces, saliste de la Fuerza Aérea, te viste obligada a salir por no obedecer, tiene nada que ver con la cultura y la legalidad militar. Entonces, tuviste que venirte para Estados Unidos, a Austin. ¿Y por qué esa decisión Okay. la más resumida Bueno, posible? no fui a Austin directo, estuve en Trinidad y Tobago, estuve también en otros países y luego caí acá en Austin. Conocía en mi época cuando aprendí a estar en Estados Unidos y supe lo que era la ciudad capital de Texas. En Austin, es la Asociación de Venezolanos en Austin. Aparte de eso, soy miembro del Frente Institucional Militar, soy el secretario de Social Media de la Asociación desde diciembre. Y he seguido aquí en Austin con una diáspora forzada. Yo digo que los que están porque los que están en diáspora a veces quizás decidieron venir y hacer vida. Nosotros fuimos forzados a venir, cosa que no hubiese. En Austin manejo el ayudar a esa diáspora y mantengo la agencia, porque tengo la fe y la certeza de que este ciclo de esta narcodictadura, sí, señor. Bueno, porque esta fue, perdona va a que ser así. nos atropelló el tiempo, esta fue Rainer Martínez Mujica, mayor, una mujer patriota, un oficial modelo, que tuvimos un gran placer en entrevistar. Muchísimas a ustedes por habernos escuchado. Que Dios los bendiga a todos y la Virgen del Valle. Amén, que así sea.